Hola a todos, todas. Mi nombre es Carla. Yo soy de Wikimedia Chile y hoy día voy a estar hablando sobre la ontología en Wikidata. Vamos a ver entonces qué es Wikidata, los datos estructurados, la ontología, lo que son las clases, las subclases y las propiedades en Wikidata. Y vamos a ver unos ejemplos específicos porque justo ahora está el concurso Latinoamérica en Wikidata, un concurso que se hace todos los octubres de hace ya varios años. Entonces, este año justo corresponde con lo que es música, así que vamos a estar viendo algunos ejemplos de ese tema. Entonces, partimos. Primero, para quienes no conocen bien lo que es Wikidata o para hacer un pequeño barrido de información sobre este proyecto, Wikidata es una base de datos estructurados, es una base de datos de conocimiento, su estructura se encuentra en dominio público, también su contenido se encuentra en dominio público. Es una plataforma multilingüe, eso quiere decir que uno puede consultarlo y editarlo en el idioma que uno más quiera. Y eso también hace que tenga muchísimos más datos, porque obviamente cualquier comunidad va a poder agregar su información en su propio idioma y como trabaja con identificadores únicos, eso hace que la información siga existiendo, a pesar de que quizás en mi idioma no tenga un nombre ese concepto, pero sí existe porque tiene un nombre en otro idioma que yo ahí puedo traducirlo, pero tiene identificador único. Vamos a verlo en un poquito más adelante. ¿Y cómo funciona esto? ¿O cómo se ve esto? Acá tenemos Wikidata, que tiene más de 119 millones de datos hasta el momento. Esto es los datos de Wikidata georreferenciados. Creo que esto es para 2024. Falta el de 2025, que ahí podemos revisarlo para otro video futuro. Pero acá podemos ver que efectivamente hay una gran representación para el norte global. Falta también para el sur global harta información, pero ya vamos para allá. Pero, ¿cómo funcionan los datos estructurados de Wikidata? En este caso, yo tengo acá dos pinturas de Nightwatch y tengo a Woman with a Balance, que tienen ciertas flechas, ¿cierto? Para poder revisar cierta información que es la cual está caracterizada estas pinturas. Como por ejemplo, cuándo fue creada, cuál fue su autor, cuál es la técnica, ¿cierto? Y esto que nosotros llamamos nodos, que viene siendo la pelotita donde está, en este caso, la pintura, queremos conectarla con otra pelotita. ¿Ya? Y la manera en que la vamos a conectar va a ser a través de una propiedad, a través de una característica. Entonces, por ejemplo, siempre voy a tener una triada, siempre voy a tener tres cosas. Voy a tener el primer nodo, voy a tener la flecha y el segundo nodo. Y eso es lo que nosotros llamamos una declaración. En todo lo que es grafos de conocimiento, eso se llama una declaración. Ahora, en Wikidata funciona de la misma manera. Yo voy a tener en este caso una pintura, voy a tener que está creada en y voy a tener el valor que va a tomar 1642. Pero si vemos, por ejemplo, en este lado el tema del autor, que en este caso es Rembrandt van Rijn, vamos a ver que llego a la pintura, autor Rembrandt van Rijn, y de ahí vuelvo a comenzar el autor que es Rembrandt van Rijn, nacido en 1606. Entonces siempre voy 1, 2, 3 y después de nuevo 1, 2, 3. Siempre tengo esa declaración de tres cosas. Esto me permite hacer distintas relaciones entre mis propios datos, como por ejemplo preguntarme cuál es la relación entre estas dos pinturas y bueno, se relacionan porque ambos tienen la misma técnica, que es óleo sobre tela. Y ambas pinturas también tienen a los autores cuya nacionalidad es holandesa. Entonces podemos ir viendo distintas relaciones. ¿Cómo se ve un grafo de conocimiento? Y acá podemos ver
el pequeño grafo de conocimiento del Hudson River School, una escuela de arte, y vemos a cada persona que salió de esta escuela y sus obras. Si es que tiene una imagen en Wikimedia Commons, está ahí, si no, aparece con las propias, con el propio texto. Pero si uno quisiese ir más allá, uno podría ir ver las relaciones entre cada una de estas personas, como por ejemplo, si alguien fue mentor, si alguien fue discípulo, esas relaciones también se pueden ir viendo en Wikidata. Solo que en este momento este grafo está mostrándonos solamente quienes salieron de esta escuela y sus obras, ¿ya? Para tener una pincelada de lo que es Wikidata con respecto a este tema. Volviendo a las declaraciones, tenemos esta triada de elemento, propiedad, valor, que viene siendo más desde el lado de una máquina. Desde el lado de humano, uno habla con declaraciones como, por ejemplo, sujeto, predicado, objeto. Entonces les puede servir para hacer la misma analogía. ¿Qué es un elemento? El elemento es cualquier tópico. Un concepto, un objeto, un lugar. Puede ser, por ejemplo, no sé, Chile es un elemento, pero también Marie Curie es un elemento, también un lápiz es un elemento, por ejemplo, marco teórico, que es un concepto, también es un elemento. Entonces, básicamente es cualquier cosa. Pero las propiedades, que es el conector entre el elemento y el valor, esas están, la mayoría, la gran mayoría está ya normada en Wikidata. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, que la propiedad es la relación específica que va conectando un ítem con un valor y podemos tener como fecha de nacimiento, alma mater, género, ¿cierto? Porque es el cómo yo estoy describiendo algo, ¿ya? Y el valor puede ser cualquier otro elemento o fechas o números, etcétera. Si yo, por ejemplo, estoy diciendo, tengo un elemento de un edificio y quiero ver la altura va a ser un número. Pero si quiero ver, por ejemplo, el mismo edificio, pero quiero describir en dónde está situado, como en qué entidad administrativa está situado, bueno, quizás el valor va a ser una ciudad, eh, va a ser una provincia, ciudad, como ustedes lo conozcan en sus propios países. Y en este caso, acá tengo la diferencia entre cómo se ve una declaración de sujeto, predicado, objeto, con el elemento propiedad-valor. Elemento propiedad-valor viene siendo todo lo que está en negrita y subrayado, pero la frase completa es una declaración que nosotros utilizaríamos en nuestro día a día, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, la ontología de Wikidata. Primero, para que todos estemos en la misma línea, una ontología es una forma de organizar el conocimiento. Bibliotecas, museos, archivos tienen sus propias ontologías que en la mayoría de los casos también son ontologías de como frameworks o lineamientos que ya están normados por grandes organizaciones que se dedican a ver esto, ¿ya? Porque una de las cosas que es importante para la ontología es que los datos sean interoperables también. Entonces, muchas instituciones también utilizan marcos de ontología que son ya normados a nivel internacional, ¿ya? Pero es básicamente una forma de organizar el conocimiento y nos ayuda a ver qué cosas existen, cómo se relacionan entre sí y qué tipo de cosas son, ¿ya? En este caso, Wikidata utiliza lo que se le llama las clases, que vienen siendo unas categorías, ¿ya? Básicamente grandes categorías de cosas. Obras literarias, artistas, ser humano, son grandes categorías de cosas. Subclases son categorías más específicas, ¿ya? O sea, por ejemplo, mi gran categoría podría ser artista, pero si yo quiero decir poeta, poeta es una subclase eh, de artista, también es una subclase de escritor. Ahí vamos a estar viendo las relaciones entre subclase y clase, pero vamos detallando
lo más específico. Ya, entonces, uno en la antología, si una persona es, no sé, artista visual, uno va a poner artista visual y no va a poner artista, porque artista es la categoría más grande de las cosas, sino que uno va a poner específicamente lo que es esa persona y no voy a agregar, por ejemplo, en ocupación artista y artista visual, sino que voy a utilizar uno nomás, el que sea más específico. Wikidata también utiliza las instancias. ¿Ya? Las instancias son ejemplos concretos de una categoría. O sea, por ejemplo, si yo quiero tratar con personas, las personas van a ser un ejemplo de la vida real, ¿cierto? Una persona específica va a ser un ejemplo concreto de una clase de ser humano. ¿Ah? Ejemplo específico de ser humano. Y las instancias no cambian en el tiempo, ¿ya? O ojalá que no cambien en el tiempo. Es por eso que las instancias, por ejemplo, en el caso de Gabriela Mistral, que está ahí, uno pone que es una instancia de ser humano, no es una instancia de poeta, porque Gabriela Mistral podría haber dicho en un momento, no quiero ser más poeta y quiero ser solamente profesora, y cambiaría su instancia. Las ocupaciones van cambiando, pero lo que no cambia es que ella sea ser humano. Entonces, esas son las instancias y las relaciones que en Wikidata les llamamos las propiedades, es cómo se conectan los ítems entre sí. Un autor escribió una obra, tal persona es compositora de esta obra musical, ¿cierto? Y vamos a ir relacionando elemento con elemento, ¿ya? Porque eso es lo que se espera de un grafo de conocimiento, que las cosas estén conectadas entre sí. Entonces, hay un grupo de trabajo, un wikiproyecto de ontología en Wikidata que hace que ontologías más notables a nivel internacional también puedan conversar con Wikidata. Ya, lo dejo acá también para que se sepa que es algo que está pensado dentro de Wikidata. ¿Cómo vemos ahora el tema de las clases versus las instancias? Hay una analogía muy buena, que ahí está escrita, de hecho, que es que si pensamos en un museo, por ejemplo, la clase va a ser el tipo de objeto, puede ser una escultura, una pintura, un documento, y la instancia va a ser la obra en específico. O sea, eh, la Gioconda o la Mona Lisa es una pintura, ¿cierto? Es una clase de una pintura, es una categoría, o sea, pertenece a una categoría, ¿cierto? Pero la Mona Lisa específicamente es una instancia de esa clase, ¿ya? O sea, pertenece la Mona Lisa a la clase de las pinturas, pero específicamente esa es un ejemplo de una pintura, es un ejemplo real de una pintura. Entonces, si vemos, por ejemplo, Gabriela Mistral, vamos a ver que es una instancia de ser humano, pero si nos vamos a las ocupaciones, vamos a ver que Gabriela Mistral tiene como ocupación poeta. Y poeta, si entramos a ese elemento, tiene instancia de profesión y tiene su clase de escritor. Entonces vemos que efectivamente poeta es una profesión y a su vez la profesión es una instancia de una metaclase, que es una metaclase la categoría más grande de todo. ¿Ya? O sea, hasta aquí llega la información. Eh, si vemos, vamos siguiendo en poeta y empezamos a jugar con las subclases, a ir describiendo cuáles son las subclases que tiene. Vemos que poeta es una subclase de escritor, escritor es una subclase de artista, artista es una subclase de creador y creador es una subclase de persona y persona es individuo. Entonces, uno puede buscar, por ejemplo, en Wikidata las relaciones entre estas profesiones, ¿ya? Porque específicamente escritor va a ser una instancia de profesión que a su vez va a ser metaclase. Artista va a ser una instancia de ocupación de nuevo y ocupación también es una metaclase. Y artista después tiene creador que va a ser una instancia de ocupación y volvemos de nuevo a que ocupación es una metaclase. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa de que poeta se relaciona con escritor, ¿cierto? Pero tenemos de que todos los poetas van a ser escritores, pero no todo escritor va a ser poeta, ¿ya? Lo mismo.
todos los artistas son escritores, pero no todos los escritores son artistas. ¿Ya? Artista estoy diciendo en su gran mayoría en su amplio concepto, ¿ya? Generalmente uno piensa en artista como algo, eh, como pintores, escultores, no estoy diciendo artista en su gran, amplio sentido de la palabra, ¿ya? Por eso se relacionan como escritor una clase de artista. Y hay pocos elementos específicamente que tienen instancia y subclase al mismo tiempo. En este caso nos tocó algunos que tenían lo mismo, pero les va a pasar que muchos casos que ustedes van a agregar información como elementos nuevos, la mayoría van a tener solamente instancias, van a estar agregando solamente instancias. Es raro que ustedes vayan creando grandes categorías de cosas, ¿ya? Wikidata tiene muchos elementos y la mayoría ya está más o menos visto desde esas grandes categorías. Obviamente se pueden crear, no hay ningún problema, pero muchas veces lo que nosotros agregamos son instancias específicas de categorías, como seres humanos, pinturas, documentos, esculturas, ¿cierto? Que ya tienen su categoría y sino que nosotros vemos, estamos agregando la obra específica. Entonces, por eso en ese caso, la mayoría va a tener solamente una instancia y no una subclase. ¿Cómo se ven los elementos en Wikidata? Acá está Gabriela Mistral con su propio identificador y este identificador no va a cambiar, ¿ya? Es el que se le asignó cuando se creó el elemento Gabriela Mistral y no cambia. Y tiene su etiqueta, en este caso en español, y también tiene su descripción en español. En el caso de que alguien en China esté agregando conceptos, obras, pinturas, no sé, específicas en el idioma chino, igual se le agrega un identificador único. Entonces a mí me va a aparecer por el identificador, por el número y no por el nombre, porque todavía no tiene en español o en inglés o etcétera, solamente tiene en chino. Pero uno va a poder ir revisando esa información y uno puede ir traduciendo eso para que aparezca no el número, sino que la etiqueta. En el caso de la ontología, uno después de ver toda esta información de los idiomas empieza a ver las declaraciones. Entonces, Gabriela Mistral empezamos a ver las declaraciones de instancia de ser humano. Y si uno quiere revisar también el tema de las descripciones, que sirve para diferenciar elementos, como por ejemplo Gabriela Mistral, que acá está como poetisa, diplomática y profesora chilena, pero que también existen monumentos, cuadros, hay una universidad que se llama Gabriela Mistral. La descripción sirve para eso. Es corta, precisa, concisa, pero para revisar la información distinta que hay en Wikidata. En el mismo elemento, uno va a poder ver la parte de declaraciones y va a poder ver la parte de propiedad y los valores. Entonces, ¿cómo sé qué hay o qué agregarle al elemento? ¿Ya? Todo, todo tiene que ver con esta primera declaración que le hago, que es la instancia, que le estoy diciendo a Wikidata que es este elemento. ¿Ya? Eso me soluciona todos los problemas. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, pongo que Gabriela Mistral es un ser humano, en el elemento de ser humano hay una parte que dice propiedades de Wikidata para este tipo. Entonces, si yo quiero empezar a agregar información de un ser humano en Wikidata y le pongo que es ser humano, Wikidata inmediatamente me va a sugerir ciertas propiedades, ciertas características de los seres humanos para que yo pueda agregar esa información. ¿Y de dónde saca esa información? Por esto. Porque en el mismo elemento de ser humano están las propiedades que están involucradas para los seres humanos. Entonces, esa parte también es de la ontología, de poder identificar eh, qué cosas le funcionan a seres humanos y qué cosas no son para seres humanos, ¿ya? Entonces, eso está en la mayoría de las clases de estas categorías que yo les digo, ¿ya? Tiene esa información. Y acá podemos ver también que ser humano tiene la instancia de clase de organismos conocidos por un nombre común particular y subclases de mamífero, de persona, omnívoro, etcétera, ¿ya?
¿Por qué no ocupamos en la instancia persona? ¿Ya? Porque ser humano está relacionado con persona. ¿Por qué no lo ocupamos? Bueno, porque en Wikidata, ser humano es esta clase principal como canónica, ¿ya? Para individuos de la especie humana. Como ejemplo y más específico, ser humano es para seres humanos y persona puede representar términos más generales. O sea, por ejemplo, persona puede ser una personería jurídica, puede ser un personaje ficticio, puede ser un concepto filosófico, ¿ya? Pero ser humano va a ser un ser humano, ¿ya? Es una convención para representar a las personas reales. En cambio, persona es un término más general, ¿cierto? Y igual se relacionan como ser humano, es una subclase de persona, ¿ya? Pero esto implica que, como dice acá, todo ser humano es una persona, pero no toda persona tiene que ser un ser humano, ¿ya? O sea, podemos tener ahí los personajes de anime, personajes de cuentos, personajes bíblicos, personajes de mitologías, ¿cierto? Entonces, esas también son una gran diferencia para poder utilizar ser humano versus persona. Ahora, esta parte específica para temas de música, como bien cortito, para que las personas también que quieran participar del concurso que yo les decía que es Latinoamerican Wikidata, puedan hacerlo. Pero esto es, por ejemplo, cuando ustedes utilizan las ocupaciones, por ejemplo, de músico, inmediatamente Wikidata también les va a sugerir que se le agregue el género, ¿ya? Este no es el género como femenino o masculino, sino que es el género musical. Y también se les va a pedir el instrumento. En este caso puede ser instrumento la voz, pero también puede ser instrumento guitarra, bajo, etcétera. Entonces, en el mismo elemento de música, ustedes pueden ver eso. Por ejemplo, para compositor hay muchas más cosas. Hay incluso la hora destacada, la fecha de nacimiento, o sea, también es de ser humano, pero por ejemplo el movimiento en el que esta persona se encuentra, ¿cierto? También hay identificadores específicos a bases de datos que son para compositores. Por ejemplo, este que es de Musicalist Composer ID, que está en inglés, ahí se puede traducir al español. También es muy probable que los compositores aparezcan en esa base de datos, entonces sería bueno poner también su identificador, ¿no? Entonces, eso para la parte de agrupaciones, para la parte de ocupaciones, perdón. En este caso, si uno le agrega, por ejemplo, un elemento que es una agrupación musical, o sea, que es una instancia de agrupación musical, tenemos lo mismo. Wikidata va a empezar a decirte que le puedes agregar el país de origen, compuesto por quiénes, ¿cierto? La página web oficial de la agrupación, dónde se formó, la discografía, el identificador de Music Brains del artista o la agrupación, ¿cierto? Entonces, también el género acá, el género musical. Entonces, hay hartas cosas que se pueden ir agregando en términos de la ontología, en términos de música. Y pensando específicamente en la ontología, cuando uno quiere agregar información a Wikidata, también se tiene que hacer unas pequeñas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es esto y qué quiero describir? Lo que voy a describir es una persona, es una agrupación musical. eh, si es un músico, está bien, pero el músico es una persona. Entonces tengo que primero agregarle que es un ser humano y después agregar la ocupación que es músico o que es cantante o etcétera. Entonces, claro, ¿qué quiero describir? Estoy frente a un concepto general, o sea, estoy describiendo una clase y por lo tanto tengo que fijarme en agregarle también las propiedades relacionadas, etcétera, o estoy agregando una instancia específica. O sea, en este caso ahí tengo, por ejemplo, que novela es una clase, ¿ya? Porque es una categoría general de cosas. Pero Cien años de soledad es una instancia, porque es la obra en específico. Lo mismo, por ejemplo,
alguna canción específica que ustedes estén pensando, eh, es una obra musical, pero la canción en específica es una instancia, ¿ya? Un disco también. eh, el disco va a ser una instancia específica, porque estoy agregando el disco específico en Wikidata. Lo mismo, ¿a qué pertenece? ¿Cierto? Instancia cuando pertenece a una clase específica, a una gran categoría, o le agrego una subclase cuando el ítem es una clase, pero tiene también una especialización respecto a otra, o sea, cuando tiene una relación con otra clase específica. También preguntarse cómo se relaciona con otros ítems. En este caso es como, bueno, la obra. ¿Tiene autor? ¿Tiene fecha de publicación? ¿Tiene alguna licencia específica? Hay ambigüedades que hay que aclarar. En el caso de los libros, por ejemplo, algo clásico es la obra específica versus la edición de una obra. ¿Ya? En Wikidata los libros, por ejemplo, eh, está el elemento del libro, pero si yo quiero una edición nueva, es otro elemento. Ya no son lo mismo conceptualmente, ontológicamente. Entonces, tengo que ir haciéndome esas preguntas. Entonces, antes de terminar, quería mostrarles que acá existe en Wikidata un wikiproyecto que se llama Wikiproyecto Música. Voy a ponerle un poquito más. Y el wikiproyecto Música tiene, por ejemplo, acá la parte de la ontología. En este caso, tiene, por ejemplo, los identificadores que se utilizan. Por ejemplo, de composición musical, tiene el identificador de Discogs, etcétera. Como estos son los tipos de cosas que hay en, como música en Wikidata, pero también tienen las propiedades que se utilizan para cada persona pensando en específicamente música. O sea, la ocupación, el instrumento, discografía, tesitura, ¿cierto? Participó en tal parte, en tal evento. Para grupos musicales, acá dice agrupación musical, el logotipo si es que tiene, pero la discografía, la fecha de fundación, si ya no existe, bueno, la fecha de disolución, si fue influenciado por alguien, ¿cierto? Siempre obviamente respetar que hay que agregarle las referencias correspondientes a toda la información, ¿ya? Y también distintos identificadores para grupos o personas. O sea, hay distintas bases de datos que funcionan con esta misma información. Entonces pueden ustedes ahí buscar las distintas propiedades que necesitan. Entonces, eso básicamente es todo lo que tiene que ver con la ontología Wikidata. Lo importante de saber la ontología es poder cometer menos errores en Wikidata. Wikidata no tiene problemas eh, como de información falsa, sino que tiene problemas de modelado de datos, de ontología. Como por ejemplo que alguien ponga una persona y le ponga instancia de músico, ¿ya? Entonces, ahí hay varios grupos que nos dedicamos también a hacer un limpiado de esas restricciones ontológicas que existen en Wikidata, para que obviamente no exista como esa información que está mal modelada. Pero básicamente sabiendo ya la ontología y sabiendo que todas las cosas tienen una manera de ser en Wikidata, les puede servir muchísimo para no cometer tantos errores, y está bien cometer errores, no hay ningún problema, pero siempre es bueno revisarlos y poder entenderlos mejor cómo es la ontología. Así es que eso, muchas gracias. Y bueno, si tienen dudas, consultas, siempre nos pueden escribir. Específicamente en el caso de Chile, nos pueden escribir a contacto@wikimediachile.cl. Y también pueden dejar comentarios en este video por si tienen dudas, consultas, y vamos a intentar poder responderlas todas. Así que eso, muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.